Buenos días a todos, soy Antonio Moreno, pertenezco al área de marketing de Adlanter y bueno, en primer lugar quiero daros las gracias a todos los asistentes por haber venido a nuestro encuentro en el que vamos a hablar sobre los diferentes tipos de contratos que podemos encontrar aquí en España. Vamos a hablar también sobre cómo atraer el mejor talento a España en función de cada perfil de empleado y también en función de cada necesidad que tenga claro la empresa. Y bueno, para ello me acompañan Dana y Dunia, mis compañeras, ambas de la unidad de negocio de Talento y Movilidad. Bienvenidas a las dos. Gracias. Y bueno, antes de comenzar, quería aclarar a los asistentes que el webinar tiene una duración aproximada de unos 50 minutos. Los últimos 10 minutos aproximados lo vamos a dejar para una ronda de preguntas y respuestas. ¿Cómo podéis hacer las preguntas? Pues bueno, a vuestra derecha tenéis un cajetín con preguntas donde podéis dejar las cuestiones. Y bueno, siempre y cuando el tiempo nos lo permita, pues durante los últimos 10 minutos, Dana Dunia, os lanzaré las preguntas que nos hacen los asistentes. También, bueno, indicaros que en el caso de que no podamos responder a todas porque haya demasiadas, os daremos respuesta vía email, que al final, bueno, pues también hay determinadas cuestiones que merecen ser estudiadas, merecen ser también analizadas de una forma más personalizada y os responderemos vía email. Luego también una de las grandes cuestiones que nos hacen en el webinar es si os vamos a enviar la presentación en PDF y el vídeo. Deciros que sí, deciros que mañana, aproximadamente en 24 horas, recibiréis un email con todo el material con el que vamos a trabajar hoy. Así que nada, sin más dilación, Dana, Dunia, lo dejo todo en vuestras manos y lo dicho, agradecer a todos los asistentes el haber venido hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Antonio. Bienvenidos a todos. En este webinar de hoy vamos a hablar de los permisos más comunes para venir aquí a España. Vamos a diferenciarlo en dos bloques. En el primero vamos a hablar de los permisos de la Ley 14, que van a ser el permiso de altamente cualificados, el traslado intraempresarial y los trabajadores de carácter internacional. Mientras que en el segundo bloque vamos a poder hablar de los permisos que forman parte del régimen general, que son la residencia para prácticas, la estancia por estudios y la cuenta ajena. Bien, antes de entrar en materia como tal, consideramos que es necesario hacer una diferenciación de los distintos regímenes de extranjería que hay actualmente en España. Estos son tres. El primero es el régimen comunitario, el segundo es la Ley 14/2013 y la última es la Ley Orgánica 4/2000. En primer lugar, el régimen comunitario está dirigido a todos aquellos ciudadanos que forman parte de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza, y también de sus familiares. Tal y como sabemos, los ciudadanos comunitarios tienen derecho a la libre circulación. No obstante, en cuanto a su residencia aquí en España, es verdad que tiene una serie de obligaciones. En el caso de los familiares de estos ciudadanos comunitarios, sí que disfrutan de una serie de beneficios. Por ejemplo, van a tener también una serie de derechos, como es las solicitudes de permisos de residencia y trabajo, con unos procesos mucho más simplificados. En el segundo lugar está la Ley 14/2013, que es la llamada Ley de Emprendedores, que es un régimen mucho más específico y concreto, y este se introdujo para atraer todo tipo de talento, inversión y perfiles mucho más concretos. En estos podemos encontrar los inversores, los altamente cualificados, que a continuación mi compañera Dana os los comentará, investigadores, teletrabajadores y sus familiares. En cuanto a este régimen más especial, el proceso de resolución es mucho más simplificado y es mucho más rápido. Y las autorizaciones las autorizaciones iniciales se dan por más de un año. Mientras que en el tercer grupo, que es la tercera categoría de extranjería, que es la Ley Orgánica 4/2000, es un régimen mucho más general. Este es lo que nosotros llamamos el cajón desastre y tiene cabida todos los demás permisos que no están regulados en las dos anteriores que hemos mencionado. Ya puede ser arraigos sociales, laborales, los estudiantes, las prácticas, cuenta ajena, propia, entre otros. Y estos procesos sí que son mucho más largos, los procesos de resolución, y las autorizaciones iniciales se conceden la mayor parte por un año. Cosas a tener importantes de estos regímenes es que casi siempre conllevan una
autorización para sus familiares. Se les puede conceder una autorización de residencia, no obstante, cabría analizar cada caso, caso por caso, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en la Ley 14 es casi inmediata la solicitud, puede ser de forma simultánea, pero sí que es verdad que en un régimen general, como es la ley orgánica, hay que esperar. Bien, pues empezamos fuertes. Empezamos por uno de los permisos más atractivos a nivel general, tanto para el perfil del candidato que quiere venir a España e incorporarse al mundo laboral, como para esa empresa que quiere atraer el talento e incorporar un perfil extranjero muy concreto en su equipo de trabajo. Y es el permiso para profesionales altamente cualificados. Lo primero que hay que tener en cuenta en este caso es que la empresa, ¿vale?, que está interesada en incorporar en su plantilla un perfil extranjero, se tiene que dar una contratación local, ¿vale? Es decir, esta persona tiene que incorporarse en el mercado laboral español. Entonces, ¿por qué decimos que es atractivo? Pues en primer lugar, como ya os ha avanzado Dunia, el tema de la tramitación, la agilidad en la tramitación y la sencillez. Luego estamos hablando de perfiles muy concretos y posiciones a ocupar muy concretas también. Es decir, estamos hablando de perfiles de profesionales que sean técnicos o especialistas e incluso podríamos estar tratando con directivos, gerentes, managers, ¿de acuerdo? Que tienen que acreditar, obviamente, debido a estos perfiles pues tan altos, tiene que acreditar pues, que tienen una cualificación superior, unos estudios superiores acreditables documentalmente que pueden haberse obtenido en su país de origen o de residencia sin problema, o por otro lado una experiencia profesional en el sector en el que se van a incorporar o van a formar parte. ¿De acuerdo? Esta experiencia pues tiene que ser un tiempo mínimo y además debe también acreditarse documentalmente. Lógicamente, como en este caso estamos hablando de unas posiciones elevadas, el salario también tiene que ser pues, acorde con estas posiciones. No nos sirve simplemente cumplir con la legalidad del salario mínimo interprofesional, sino que cada perfil y cada posición tendrá un salario, un marco salarial muy concreto establecido por la UGE. ¿Qué pasa? Que la UGE también, atendiendo muchas veces al perfil personal y a la edad sobre todo de ese candidato que pretendemos incorporar en España, prevé unas ciertas reducciones, ¿vale?, que se tendrán que ver caso por caso en cada proceso de tramitación o de contratación. Hablamos de la tramitación ágil. ¿Qué implica esto? La UGE, que es la Unidad de Grandes Empresas, el órgano administrativo competente para la resolución de este tipo de procesos, se compromete a emitir la resolución en un plazo de 20 días hábiles, implicando el no cumplimiento del plazo, un silencio positivo y una concesión del permiso por estimación. Otra de las ventajas en este caso es que el permiso puede solicitarse estando ya el candidato en España, ya sea porque tiene un permiso de residencia anterior o porque está como turista, por ejemplo, o también estando el candidato, el trabajador, en su país de origen o residencia, pues porque, por ejemplo, esté acabando de atender sus obligaciones personales o laborales allí. Entonces, un punto aquí muy importante en el que os haré hincapié más adelante y me extenderé mucho más al final de nuestra presentación es que este tipo de permiso no tiene obligación de cumplir con la valoración de la situación nacional de empleo, ¿vale? Quedaros un poco con esto y luego lo retomaremos al final, pero esto es una ventaja y agiliza muchísimo el proceso, otro punto por el que lo hace tan atractivo. Y por ir acabando con este permiso, la validez inicial de este es de 3 años, siendo renovable por otros 2 años, ¿vale? Siempre que se acrediten tanto los requisitos legalmente establecidos como se acredite el mantenimiento de las condiciones que dio pie a esta autorización. Muy importante aquí es resaltar que la autorización está vinculada directamente, es decir, depende completamente de la relación laboral que le dio lugar. El hecho de que cese la relación laboral implicará el cese automático del permiso y además desarrollará pues, ciertas obligaciones tanto para el trabajador como para la empresa.
Bien, ahora damos paso al segundo tipo de permiso, que es el traslado intraempresarial. Este también lo llamamos el ICT. Es el permiso de residencia de trabajo que se concede a todos aquellos profesionales que estén desplazados a España, pero que sigan manteniendo su relación y vínculo laboral con una empresa de origen. En el caso que ha comentado Dana, que es los altamente cualificados, sí que hay una contratación en España, pero en el caso de los ICTs no, se mantiene la contratación en origen. Las ventajas más clave de este tipo de permiso es, otra vez, la agilidad de la tramitación. La Administración tiene estos 20 días hábiles para resolver, que es la UGE. Y también se puede solicitar el permiso estando el trabajador en el país de origen o residencia o bien desde España directamente. Si está desde España, recalcar que tiene que estar en situación regular o disponer de un visado correspondiente. La validez de este tipo de permiso está completamente condicionada con la duración del desplazamiento y también muy importante recalcar que está condicionada también con la posición del trabajador. Este tipo de permiso, el ICT, es ideal para todas aquellas empresas que busquen una contratación a corto plazo y que vayan a cubrir unas necesidades específicas. También es ideal para realizar proyectos a corta duración. ¿Cuáles son los requisitos? Como cada permiso hay una cantidad muy larga de requisitos, no obstante, consideramos que es importante recalcar algunos tanto para el trabajador como para la empresa. En cuanto al trabajador, no es necesario que se valore la situación nacional de empleo, que la comentará más adelante mi compañera Dana, y tampoco es necesario que el trabajador desplazado disponga de una cualificación, es necesario que tenga un título superior. No obstante, en caso que no cumpla con el requisito de cualificación, que no sea necesario, necesitaríamos revisar concretamente el caso y ver cómo podemos acreditar esa experiencia laboral, digamos. También es importante tener en cuenta que ese trabajador desplazado, para que pueda venir a España, debe tener una relación previa con la empresa del grupo de hasta 3 meses. Esta tiene que ser una relación previa y continuada. En cuanto a la empresa, en este caso, en este tipo de permisos, para que haya un desplazamiento entre empresas, es necesario que éstas formen parte del mismo grupo empresarial o bien que tengan un acuerdo de servicios. Este es un punto importante a tener en cuenta. Y en cuanto al salario, sí que no es igual que un altamente cualificado, que hay un salario establecido y concreto para poder hacer y poder solicitar este permiso, pero sí que hay que tener en cuenta que este tiene que cumplir con la ley y con el convenio colectivo en caso que hubiera. Hay dos tipos distintos de este permiso de ICT. Hay el UE y el nacional. El ICT UE es para todos aquellos directivos o profesionales que vengan a formarse aquí en España y tengan unas funciones muy específicas, mientras que el nacional es para cubrir aquella serie de tareas más complejas y es por esta razón por la que vendrían aquí a España. Como hemos dicho anteriormente, la duración irá de la mano con el tipo de permiso que sea, entonces en el caso del UE tendrá un tipo de duración y para el nacional otra. No obstante, recalcar que la UE, la duración del permiso es más corta, pero siempre se puede modificar una vez vaya a vencer el permiso a un nacional. Lo mismo en el caso de un ICT nacional que esté colaborando y esté desplazada en una empresa de territorio español. En el caso que la empresa quisiese contratarlo de forma local, podría y luego se podría producir la modificación. ¿Qué es importante para este tipo de permisos? Tener en cuenta todas la serie de implicaciones que hay, ya no solo en materia de inmigración, pero también de seguridad social. ¿Qué pasa con los profesionales desplazados que vienen de países que tienen convenios bilaterales o multilaterales con España, que están exentos del principio de territorialidad, digamos, y no es necesario que coticen en España, sino que pueden mantener la cotización en el país de origen? Cuando esto suceda, es necesario
otra vez, analizar caso por caso y ver qué documentación adicional tenemos que aportar. Ahora sí vamos a dar paso al tipo de permiso que es más novedoso, que son los trabajadores de carácter internacional o también llamados los Digital Nomad. España lanzó recientemente este tipo de permiso y es para todos aquellos profesionales extracomunitarios que decidan residir en España, pero que sigan trabajando de forma remota para una empresa localizada fuera del territorio español. Otra vez, el proceso es muy ágil ya que forma parte de un permiso de la Ley 14 y es muy ventajoso. La validez en este caso es de un máximo de 3 años, no obstante puede variar dependiendo de las características del profesional y se puede renovar siempre y cuando se mantengan las condiciones. La tramitación también es ágil, son de 20 días hábiles y resuelve el auge. Y también se va a poder solicitar mientras el profesional está en el país de origen o residencia donde trabaje o bien desde España. ¿Cuáles son los principales requisitos en este caso? La cualificación. Tiene que ser o bien disponer de un título universitario superior o, en caso de que no disponga de esto, tener al menos 3 años de experiencia profesional. Y esto tiene que acreditarse. En cuanto a la relación laboral, sí que recalcar que se tiene que acreditar que ha habido una relación existente con la empresa con la que trabaje de 3 meses y que efectivamente es un trabajo que se puede realizar en remoto. Aquí recalcar que los autónomos, por ejemplo, podrían acceder a este tipo de permiso siempre y cuando pudiesen acreditar que mantienen un contrato mercantil, por ejemplo, con la empresa de estos 3 meses. ¿Cuál es otro de los requisitos o aspectos claves de este permiso? Que permite que siempre que mantengas el vínculo y la relación principal con la empresa que te ha permitido hacer este trabajo en remoto desde España, siempre podrás colaborar, siempre dependiendo del caso, podrás colaborar un 20% con una empresa localizada aquí en España. Entonces, es una muy buena oportunidad para las empresas para descubrir nuevos profesionales o incluso abrir nuevas vías de negocio. En cuanto a la seguridad social, esto no es necesario el alta. Es necesario el alta. Si se trata de un trabajador a cuenta ajena, la empresa va a tener que registrarla en España y en el caso de ser un autónomo tendrá que darse de alta en el RECA. No obstante, hay alternativas. Entonces, lo que se puede hacer es sustituir esta alta importándose el derecho desde el país de origen. Esto solamente va a ser posible si existe un acuerdo internacional en materia de seguridad social con España y con el país donde él tenga la empresa desde donde trabaje. En este documento que deberemos aportar es necesario que se indique que cubra todo el tiempo de que esté en España el trabajador. Creemos que también es necesario indicar cuáles son las diferencias entre un ICT y un Digital Nomad, ya que puede parecer confuso. La regla principal es que para un ICT hay 2 empresas y esas tienen que tener conexión. El trabajador va a mantener el vínculo con la empresa de origen, va a mantener la contratación, no obstante va a estar trabajando para una empresa española. Mientras que un Digital Nomad, que es este tipo de permiso, solamente le permite el teletrabajo, no va a estar trabajando para ninguna empresa de aquí de España. Entonces, esas son las principales diferencias. Como hemos dicho en el caso de los ICT también, es un permiso muy novedoso y hay una serie de implicaciones que van más allá de tema migratorio. Entonces, hay que tener en cuenta aspectos fiscales, laborales, de seguridad social e incluso mercantiles. Ahora sí, cerramos el bloque de la Ley 14. Entonces, vamos a dar paso a este segundo bloque, que es el régimen general. Vamos a empezar por el permiso de residencia para prácticas. Este es un permiso de residencia que se concede a todos aquellos estudiantes que quieran entrar en un programa de prácticas. Se puede hacer a través de o bien un contrato o mediante un convenio.
Este permiso, quizás vais a pensar por qué lo estamos comentando, pero es un permiso que permite al estudiante entrar en un entorno laboral real y ver cómo se maneja, cuáles son sus conocimientos, en caso que no cumpla con los requisitos para acceder a un altamente cualificado o a cualquier permiso anterior de la Ley 14 o incluso de régimen general, hay esta posibilidad. La tramitación, a diferencia de los permisos de la Ley 14, es un poquito más larga. No obstante, es bastante más ágil que para el resto de los permisos de la Ley Orgánica. Entonces, hay una tramitación de 30 días hábiles, que estos pueden variar. Y también se puede solicitar el permiso bien desde el país de origen o de residencia del estudiante o desde España directamente. Aquí hay que diferenciar dos tipos de residencia para prácticas y su duración. Hay la residencia para prácticas no laborables o laborables. Las no laborables es aquellas que se dan presentando un convenio de prácticas. En este hay que indicarse claramente una serie de requisitos como es la definición, la descripción, las horas que se van a realizar, mientras que en las laborales es a través de un contrato de prácticas. Este contrato también tiene que ser muy completo y debe tener unas cláusulas específicas. La duración es distinta. En el caso de las prácticas no laborables, sí que se puede realizar, por ejemplo, un primer permiso por 1 año y luego se puede prorrogar hasta llegar a 2. No obstante, en el caso de las laborales, no, solamente van a poder realizarse de 1 año. Entonces, se puede solicitar una primera residencia para prácticas de 6 meses y posteriormente prorrogarlas hasta cumplir el año. Y a partir de ahí, si la empresa considera que quiere contratar o no, se podría definir cuál es la mejor estrategia a seguir. En cuanto a los requisitos para acceder a este permiso de residencia para prácticas, el principal es que el estudiante que vaya a acceder a este permiso debe tener un título de educación superior que haya obtenido en los últimos 2 años. O bien, en el caso que se estén realizando unas prácticas no laborables, solo en ese caso, se podrá también presentar si el estudiante está realizando unos estudios que lleven a esa obtención del título. Estas prácticas tienen que ser relacionadas con lo que se ha estudiado y con el nivel de cualificación. Tienen que ser del mismo campo académico. Y para finalizar, en ese convenio o contrato que se va a establecer, hay que incluir una formación tanto teórica como práctica. Como hemos dicho, es un permiso que permite hacer como este impasse, quizás de una estancia por estudios a un permiso de trabajo como tal, y pensamos que es muy atractivo y, como siempre, siempre hay opciones de modificación una vez venza este permiso. Bien, entramos quizás a un permiso que a muchos os sorprende ver aquí, como hablamos de la residencia para prácticas, este quizás más aún, porque pues de primeras puede parecer, bueno, ¿qué puede aportarme una persona que está estudiando aquí en este webinar en el que estamos hablando, estamos tan enfocados en el mundo laboral, en la contratación más específica, etcétera? Pues bueno, lo primero de todo es que el permiso de estancia por estudios, como su nombre indica, es una autorización de estancia y, ojo, aquí hablamos de estancia y no residencia, es el único permiso que no tiene la consideración de residencia, entre otros, a efectos, por ejemplo, de solicitud de nacionalidad, ¿vale? Este caso es una autorización de estancia a través de la cual un estudiante extranjero puede trasladarse a España a llevar a cabo una actividad académica, ¿vale? Este permiso se le concede por tanto tiempo como vaya a durar la actividad académica y, además, esta actividad académica tiene que ser a tiempo completo, ¿vale? Siempre en modalidad presencial, es decir, de asistencia presencial a clase. No nos sirve estas clases a remoto o online, y siempre tiene que ser en un centro autorizado o reconocido. Esto siempre se puede acreditar en unas listas que tienen publicadas las oficinas de extranjería, la administración migratoria. Tiene que ser
un curso impartido en este tipo de centros. La duración, como decíamos, siempre va a depender de la actividad académica, pero la duración siempre inicial máxima es de 1 año. Por lo tanto, si un extranjero, por ejemplo, viene a hacer una carrera de 4 años, ¿no?, lo que conocemos aquí como un grado actualmente, se le concederá inicialmente por 1 año y luego tendrá que ir renovándolo hasta que pueda finalizar esta actividad, esta carrera, este grado. ¿Por qué hablamos de este tipo de permiso? Hablamos porque en la última reforma del Reglamento de Extranjería se introdujo una novedad muy atractiva, ¿vale?, tanto para los estudiantes que están aquí en España como para las empresas que están buscando, pues, talentos un poquito más juniors al final. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué introdujo esta reforma? Pues antes de esta reforma teníamos que los estudiantes podían llevar a cabo una actividad laboral siempre y cuando solicitaran expresamente este permiso concreto, ¿vale? Es decir, tenían que solicitar un permiso de estancia y luego, o de manera paralela, pedir como una compatibilización de su actividad académica con una actividad laboral, independientemente del perfil del estudiante, del tipo de estudios, etcétera. Ahora, con la nueva reforma, ¿qué se les permite? Pues a aquellos estudiantes que vienen a llevar a cabo unos estudios superiores, valga la redundancia, se les concede automáticamente un permiso laboral. Es decir, si un estudiante extranjero viene aquí a hacer un grado, automáticamente podrá llevar a cabo también una actividad laboral. Pero ojo, esta actividad laboral no es ilimitada, no es como él quiera, siempre que quiera. Esta actividad laboral siempre estará limitada a 30 horas semanales y ojo porque siempre va a tener que ser una actividad secundaria a la académica. Es decir, él tiene que tener claro, este estudiante tiene que tener claro que la actividad por la que él tiene permiso de estancia aquí es la académica, son sus estudios y la actividad laboral es complementaria. Por lo tanto, siempre pues eso estará supeditada. Que es importante también porque la duración de esa actividad laboral, de ese permiso laboral, va a estar condicionada por el principal, que es la académica. Por lo tanto, una vez cese la actividad académica porque esa persona o se va o ha finalizado los estudios por los cuales tuvo acceso a esta autorización, el permiso laboral cesará con él, ¿vale? Entonces, aquí entra otra de las reformas, otra de las novedades que introdujo la reforma del Reglamento de Extranjería, que es una flexibilización total en la modificación desde permiso de estancia por estudios a un permiso laboral. Es decir, actualmente el estudiante que finaliza sus estudios puede acceder a uno, por ejemplo, de los permisos en los que venimos hablando, venimos comentando, por ejemplo, un altamente cualificado, es de ese estudiante que, por ejemplo, ha acabado sus estudios de máster y ya puede entrar en cierta posición reconocida en una empresa, pues bueno, siempre puede modificar ese permiso. Pero en la práctica lo que vemos es que las modificaciones que más se producen es o hacia la situación de residencia que os ha contado Dunia o hacia el permiso general de trabajo que hablamos, le llamamos así vulgarmente, pero es el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena que también traemos a continuación a daros más detalle. ¿Cómo consigue este estudiante acceder a ese mundo laboral directamente? Bueno, antes de la reforma, esa estudiante tenía que acreditar que llevaba 3 años mínimo en España. Esto al final es un plazo largo de tiempo que no siempre correspondía con su actividad académica, es decir, podía venir a estudiar 2 años de máster y luego se les obligaba, entre comillas, a estudiar otra cosa o a alargar quizás sin mucho sentido su actividad académica para poder modificar. Entonces, en la reforma se eliminó ese criterio temporal de los 3 años y se les exige actualmente a los estudiantes que quieran modificar, pues acreditar documentalmente que han finalizado los estudios para los cuales pues, se les concedió la autorización, sean los que sean, y que estos estudios se hayan finalizado con aprovechamiento.
¿Cómo se hace esto? Al final, lo que exigen las oficinas de extranjería son documentación por parte de la universidad, que puede ser un certificado más o menos simple, en el que se conste, en el que quede constancia oficial de que el estudiante finaliza los estudios con aprovechamiento. Es un certificado sencillo, pero imprescindible para este caso. ¿Qué nos pasa normalmente en la práctica? Y estoy segura que a algún asistente de los que tenemos aquí les ha pasado, porque nos pasa de verdad casi semanalmente. Los estudiantes comentan que han finalizado los estudios porque han finalizado pues, sus exámenes, sus asignaturas comunes, pero tienen pendientes los trabajos de finales de grado o máster. ¿Qué pasa? Que sin la finalización de todos y cada uno de los créditos necesarios para dar por finalizado el curso, sin la finalización de todos no van a conseguir nunca el certificado de aprovechamiento. Por lo tanto, ojo con esto porque suele ser un motivo de controversia. Entonces, ya tenemos el estudiante que consigue acreditar pues, este aprovechamiento y esa finalización de los estudios. ¿Qué necesita para modificar? Pues al final una oferta de empleo, ¿no? Pues que una empresa se haya fijado en él, en su perfil y quiere incorporarle en la plantilla. Y la incorporación, la oferta no puede ser cualquiera, tiene que ser un contrato indefinido, obviamente siempre cumpliendo con las legalidades establecidas en cuanto a condiciones laborales y en cuanto a condiciones salariales, ¿vale? Es decir, solo se le exigirá un salario mínimo interprofesional a diferencia, por ejemplo, de lo que os comentaba en el permiso de altamente cualificados. Una vez ya tenemos estos dos puntos, la empresa solicita esa modificación. Hago hincapié en que es la empresa quien solicita para ese estudiante la incorporación al mercado laboral. Y esta solicitud, una vez sea aprobada, conllevará el compromiso por parte de la empresa interesada de incorporar efectivamente a ese estudiante en el mundo laboral. Por lo tanto, esto implicará el alta en la seguridad social tras la concesión del permiso. Eso es inamovible. Si no se produce el alta, queda sin ningún tipo de validez cualquier tramitación que se ha hecho hasta el momento, ¿vale? Esto es muy importante. La tramitación de este tipo de modificación no goza de ningún tipo de reducción, ¿vale? Le llamamos más tramitación ordinaria porque no tiene reducciones en cuanto a plazos. Y aquí es muy importante tener en cuenta que la tramitación la llevará la oficina de extranjería competente en función del lugar en el que se vaya a dar la relación laboral, ¿vale? No la residencia, no el centro de estudios anterior, no nada, simplemente dónde vaya a darse la relación laboral. Esto implica que obviamente también tenemos que tener en cuenta dónde está el lugar de residencia del estudiante. Tiene que ser viable objetivamente que el estudiante que vive en un municipio pueda desplazarse al centro de trabajo donde va a llevarse la relación laboral. ¿Por qué hacemos un poco de parón en este punto? Porque la modificación de estudios a permiso de trabajo por cuenta ajena implica la primera concesión de un permiso laboral. Esto implica que, por ejemplo, en las ciudades de Cataluña, en la zona de Cataluña en la que Dunia y yo estamos, la competencia del trabajo está cedida por el Gobierno hacia la Generalitat de Cataluña. Esto implica que cualquier tramitación que implique una concesión inicial de un permiso de trabajo la llevará la Generalitat. Y eso, a efectos prácticos, lo que conlleva es sus propios requisitos, su propia tramitación, sus tiempos, su documentación, que sí es similar a la general, pero en la práctica vemos ciertos puntos pues, que no son exactamente concordantes entre pues, que sería una tramitación en Madrid y una tramitación en Barcelona. Y ahora ya os entro de lleno en este permiso de residencia más común, en el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, que está recogido en la Ley General de Extranjería. ¿Qué es este tipo de permiso? Pues bueno, forma parte de este cajón de desastre que hablábamos con Dunia, es un permiso más ordinario, más general, a través del cual pues, un extranjero accede al mercado laboral español con una empresa aquí, ¿vale? De nuevo, contratación local. Esta empresa es la que solicita ante la Oficina de Extranjería la incorporación de este perfil extranjero. Y por regla general, a no ser que se trate de una modificación que venga de otro permiso, el extranjero va a permanecer en su país de residencia o su país de origen,
a diferencia, como sabéis ya, de lo que veníamos hablando. En este caso no se puede elegir por parte del trabajador si está en España o en origen, sino que tiene que permanecer ahí. Por lo tanto, aquí la tramitación es la empresa solicita aquí a través de la Oficina de Extranjería este permiso inicial, transcurre el tiempo de tramitación y una vez obtenemos la resolución, ahí es cuando el trabajador que está en su país solicita a través del consulado ese visado para ya acceder a España y incorporarse al mundo laboral, al mercado laboral aquí. En este caso, la relación laboral, el alta en la seguridad social, no se puede llevar a cabo, no se puede iniciar hasta que el trabajador está aquí. Por lo tanto, dependeremos pues, de toda la tramitación consular y del desplazamiento ya definitivo del trabajador aquí en España. Ya os digo, esto es por regla general. Luego existe, por ejemplo, la modificación, pues el trabajador ya lo tendríamos aquí. Hablamos de una tramitación ordinaria, como os decía, porque aparte de que no tiene esos privilegios en cuanto a tiempos de tramitación o reducción de la documentación o requisitos, hablamos de una tramitación más común. Por eso, porque no se le exige al trabajador 2 o 3 documentos, sino que tiene que acreditar pues, capacitación para llevar a cabo la actividad laboral, la empresa tiene que presentar muchísima documentación interna, al final tiene que acreditar que tiene capacidad de contratación y que efectivamente su plantilla requiere la incorporación de un extranjero a tiempo completo. ¿Vale? ¿Qué puntos vemos distintos con los permisos que veníamos hablando? Pues bueno, básicamente en este caso no se exige un salario pues, cuantitativo elevado, sino que se exige siempre el cumplimiento legal, es decir, el salario mínimo interprofesional. Tampoco se exige un perfil alto, una posición concreta, puede ser a disposición de la empresa interesada. Y tampoco se pide una experiencia profesional o una titulación superior más allá de la capacitación profesional que necesite ese extranjero para poder llevar a cabo el trabajo para el que se le está pues, contratando aquí en España. Otro punto pues, distinto con los permisos que veníamos hablando es que en este caso sí se debe acreditar que la situación nacional de empleo permite esta contratación, ¿vale? Es decir, la situación nacional de empleo, que ahora os entraré también pues, más a fondo, la situación nacional de empleo no deja de ser pues, la contratación que existe ahora mismo en España, las vacantes que hay, los perfiles, los candidatos que hay, pues que esta situación nacional de empleo permita que un extranjero, o sea, que tengamos que ir a contratar a un extranjero para una cobertura de una vacante aquí en España. Los permisos anteriores no implican esta valoración de la situación nacional de empleo, pero en este caso sí. Entonces, la validez inicial de este permiso es de 1 año y luego la renovación, siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos, es de 4 años. Pero, ojo, en este caso, a diferencia de nuevo de los permisos anteriores, no existe una vinculación directa entre la validez del permiso y la relación laboral que le dio lugar. Sí que es verdad que en caso de que cese la relación laboral, el extranjero no es que se quede irregular, como si dijéramos, de un día para otro, sí que existen ciertas obligaciones o ciertos puntos a tener en cuenta, sobre todo a efectos de renovar, pero no es algo tan directo como, por ejemplo, un altamente cualificado. Bueno, ¿qué es esta situación nacional de empleo a la que estamos haciendo mención todo el rato? En este punto creemos que sí que es importante hablar de esto porque es un aspecto que pues, sesga mucho las concesiones de los permisos de trabajo o quizás muchas veces oímos hablar de situación nacional de empleo y muy rápido nos echamos para atrás en la contratación por esta vía cuando en realidad existen ciertas excepciones o ciertos casos en los que la superación de esta valoración de la SNE puede ser sencilla, puede ser viable. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la situación nacional de empleo? Bueno, al final la situación nacional de empleo es un ítem, un requisito
que tiene que valorarse cuando una empresa quiere contratar a un extranjero e incorporarlo en su plantilla, en sus equipos, en el mercado laboral actual. ¿Vale? ¿Qué es básicamente esta Citación Nacional de Empleo? Pues bueno, es un compendio entre las vacantes que hay actualmente en España, los candidatos que objetivamente están en búsqueda activa de empleo, pues cómo es de correcto el match entre estas vacantes y estos candidatos que están desempleados pero están en búsqueda activa. ¿Vale? Entonces, esta Situación Nacional de Empleo debe superarse, debe valorarse cuando el extranjero quiere incorporarse aquí, quiere llegar a España a través del permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las excepciones que nos permiten esta contratación sin necesidad de que la Situación Nacional de Empleo nos lo permita, nos apruebe esta contratación? Bueno, en primer lugar, tenemos a los estados con los cuales España tiene pues, suscritos, firmados unos acuerdos internacionales en esta materia. En la práctica, los que más nos encontramos es que los nacionales chilenos y peruanos pueden acceder a nuestro mercado laboral actual sin necesidad de acreditar que la Situación Nacional de Empleo lo permite. ¿Vale? Es decir, los chilenos y los peruanos podrán venir aquí a España a trabajar en cualquier posición, independientemente de que esta posición pues, haya otros trabajadores que pudieran ocuparla, que se encuentran ya aquí en España. Otro punto que quiero hacer un poquito de parón en él es el catálogo de posiciones de difícil cobertura, ¿vale? Este catálogo, ¿qué es? Pues bueno, no deja de ser un listado de profesiones que se elabora trimestralmente a nivel autonómico, ¿vale? Cada provincia detecta por sus necesidades prácticas qué profesiones no están siendo cubiertas, es decir, en qué profesiones tengo más vacantes que perfiles. Estas posiciones suelen ser muy, muy concretas y sobre todo las que más destacan son el mundo del mar, ¿no? El mundo de los barcos, marineros, etc. ¿Qué pasa? Que hasta entonces ese catálogo de difícil cobertura no daba una respuesta práctica, una respuesta real a este problema de la Situación Nacional de Empleo. Pues bien, desde el año pasado se introdujo un nuevo concepto, se habló por primera vez como posiciones de difícil cobertura a los trabajadores blue collars, ¿vale? ¿Qué son estos trabajadores? Pues bueno, no dejan de ser trabajadores especializados pues en instalaciones eléctricas, electricistas, carpinteros, conductores de grúa, grúa fija, grúa móvil, ¿vale? En este caso, quizás son perfiles que nosotros consideramos que sí que existen en España, pero que por primera vez desde el año pasado se han introducido en este catálogo de posiciones de difícil cobertura. ¿Qué implica esto? Pues que, bueno, todas las posiciones que están recogidas en este catálogo, si una empresa española quiere incorporar en el mercado laboral en su empresa un trabajador de este perfil concreto, podrá hacerlo sin necesidad de verse pues, presionado porque la Situación Nacional de Empleo lo permita. ¿De acuerdo? Es importante, de nuevo, este tema de los blue collars porque en la práctica hemos visto que esto ha abierto un montón de posibilidades para extranjeros que pues no tienen una cualificación o una posición muy concreta, pero que en este caso sí que les podemos traer para aquí y residir y trabajar aquí con normalidad. Por último, hablaros de las excepciones recogidas en el artículo 40. El artículo 40 de la Ley Orgánica recoge punto por punto más de 10 tipos de excepciones, es decir, es un artículo amplio de excepciones a esta Situación Nacional de Empleo. En la práctica, las que más vemos quizás son, por ejemplo, aquellos familiares reagrupados o aquellos aquellos extranjeros hijos de españoles nacionalizados. Luego también tenemos apátridas o tutelados, también tenemos hijos o nietos de españoles de origen, tenemos también aquellos extranjeros que pretendan renovar su autorización, que vengan de un permiso anterior y pretendan renovarlo. Luego, extranjeros que sean residentes en España y nacidos en España, que no tengan la nacionalidad, gozan de este privilegio de las excepciones. También podemos hablar de
de profesionales pues, de alta dirección o profesionales en posiciones de confianza o incluso pues, artistas, pues muchas veces cuando vemos que artistas tienen que venir aquí para llevar a cabo una actividad laboral, pues vienen a través de esta vía, a través de la cual no se tiene que tener en cuenta la situación nacional de empleo. Vale, ¿qué pasa cuando ya pues, soy una empresa que quiere conseguir la incorporación de este extranjero en mi empresa, pero no cuadro en ninguna de las excepciones anteriores? Pues bueno, bien, en este caso lo que se exige para poder acreditar que la situación nacional de empleo me permite, me autoriza esta contratación, es que le presente un certificado de insuficiencia de candidatos, ¿vale? ¿Cómo se consigue esto? El certificado de insuficiencia de candidatos no deja de ser un documento oficial en el que consta documentalmente pues, que efectivamente se ha llevado a cabo un proceso de selección y no se ha conseguido dar con ningún perfil. Obviamente este proceso de selección no puede ser privado, ¿vale? No puede ser lo hago a puerta cerrada y luego lo acredito documentalmente. Tiene que ser la empresa, ¿vale? Prepara la oferta laboral que tiene, su puesto que está necesitando cubrir y acude al Servicio Público de Empleo Estatal y al portal Empléate y publica la oferta. El SEPE va a dar publicidad y va a tener en vista la oferta durante 8 días en los cuales la empresa va a estar haciendo el proceso de selección. Va a tener que detallar muy claramente cuál es la oferta, qué requisitos se necesitan, cuál sería el perfil del candidato pues perfecto, ¿vale? Tiene que mostrar muy bien los puntos a tener en cuenta y entonces durante esos 8 días va a estar haciendo un análisis de candidatos. Cada candidato que se presente debe dejarse constancia, debe hacerse un informe de cuáles son el perfil de ese candidato y por qué encaja o no encaja con la oferta que está publicada. Transcurridos los 8 días, la empresa presenta ante el SEPE el informe de los candidatos pues, rechazados. Normalmente se presentan candidatos, por lo tanto hay que hacer el informe de rechazo, como si dijéramos, justificándolo muy bien. Y si no, también puede darse que no se presente nadie. Puede haber una insuficiencia total de candidatos porque nadie cumple o nadie se presenta a esta oferta. Bueno, pues en este caso, lo mismo. La empresa presenta pues, sus resultados que no ha habido ninguna presentación oficial. Entonces, tras la presentación, el SEPE dispone de 3 días para poder emitir este informe, este certificado de insuficiencia de candidatos y con este certificado la empresa irá a la oficina de extranjería, presentará toda la documentación junto a este certificado para acreditar que esa situación de empleo pues permite la. Y hasta aquí un poco nuestro webinar. Lo que os queremos trasladar es que, bueno, como habréis visto, cada perfil y cada permiso es un mundo, cada tramitación es un mundo y os recomendamos muchísimo que siempre antes de tomar la decisión de contratar o incluso de rechazar la contratación de un perfil concreto, acudáis a un equipo que esté especializado, que esté acostumbrado al análisis de este caso, pues como es nuestro equipo, ¿vale? Nosotros somos un equipo numeroso, multilingüe y multicultural, que básicamente lo que hacemos en nuestro día a día es acompañar a aquellas empresas en todo el proceso de contratación de un extranjero. Pero ojo, no solo ya el extranjero está escogido, sino que también tenemos un equipo especializado en búsqueda de talento, en atracción de talento. Pues una vez tenemos atraído ese talento, seleccionado ese perfil, nosotros conseguimos pues analizar el caso y conseguimos detectar la mejor vía de tramitación de esta incorporación al mundo laboral. Y además, no solo lo traemos, sino que tenemos un equipo de relocation que se encarga de que el desplazamiento sea lo más cómodo posible, cubrimos todo tipo de necesidades, todo lo que se os ocurra y además incluso pues llegar a cesar la relación laboral, también tenemos un acompañamiento para esos trabajadores que salen de la empresa para volverlos a incorporar, por ejemplo, al mundo laboral. Siempre queremos pues, transmitiros la máxima transparencia posible, siempre estamos a vuestro alcance para lo que necesitéis y bueno,
siempre pues, con la formación necesaria en cuanto a tecnologías, en cuanto a pues, conocimiento de los requisitos, de los cambios constantemente que estamos viviendo, estamos en una época un poco convulsa a nivel derecho migratorio, pero bueno, transmitirnos eso, la confianza y la necesidad pues, de establecer un análisis de cada caso concreto uno por uno. Dana, Dunia, la verdad es que, bueno, lo habéis clavado porque os he dicho 50 minutos y es que no ha pasado ni uno más ni uno menos, o sea que enhorabuena, enhorabuena. Bueno, no me voy a extender mucho más, os voy a ir trasladando las preguntas que nos han ido haciendo los asistentes. Recordaros que aunque falten 10 minutos podéis hacernos todo tipo de preguntas, las que no respondamos ahora las responderemos vía email, ¿vale? Entonces, si os parece, Dana, Dunia, os voy lanzando las preguntas y las vais respondiendo. Darme un segundito porque las tengo aquí en el cajetín del aplicativo y lo tengo que abrir. Vale, la primera de ellas sería, ¿qué pasa mientras se está modificando el permiso de estudios a un permiso de residencia y trabajo? Concretamente, bueno, es una pregunta de Ana. Vale. En este caso, bueno, básicamente cuando nosotros estamos solicitando la modificación del permiso de estancia por estudios a un permiso de residencia y trabajo, la modificación se puede solicitar tanto antes como después de la caducidad, ¿vale? Hay un plazo de gracia que hay que analizarlo muy, muy claro, obviamente nunca es recomendable pasarse, pero, por ejemplo, se puede solicitar incluso antes de que finalice el permiso si se cumplen con los requisitos que hemos comentado. Bueno, pues en este caso se entiende automáticamente prorrogados el derecho que tenía, el permiso que tenía el estudiante hasta el momento, ¿vale? Ese permiso de estancia con autorización laboral de hasta 30 horas se entiende automáticamente prorrogado hasta la concesión del permiso que estamos pidiendo. ¿Qué permite esto? Pues que el trabajador, el estudiante que pasará a ser trabajador, pueda permanecer en España con total tranquilidad, incluso llevando a cabo una actividad laboral que le permita pues, sostenerse económicamente aquí hasta que pueda ya ser incorporado en el mundo laboral pues, con un contrato ya indefinido, ordinario. Voy a aprovechar a haceros otra cuestión porque es que justo Eva nos acaba de preguntar algo que tiene mucha relación. No sé si la respuesta es la misma, pero como está relacionada con esta cuestión os la lanzo. Eva pregunta, ¿cuál sería la situación de una persona que tiene permiso de estudios entre que finaliza los estudios y se tramita la solicitud de modificación del permiso a uno por cuenta ajena? Lo mismo. En este caso, esta persona que ha finalizado sus estudios, ¿vale? Va a poder solicitar esta modificación y hasta que no tenga ya resuelta la modificación y pueda incorporarse a 40 horas, que básicamente es lo que queremos en la práctica, este estudiante va a poder seguir trabajando incluso con la nueva empresa a 30 horas semanales. Muy importante esto, nunca más de 30 horas porque no tiene permiso para ello. Y siempre que haya solicitado ya la modificación, o sea, que se pueda acreditar documentalmente que esta persona está en un proceso migratorio. Es lo mismo. Perfecto, o sea que prácticamente es igual que la primera cuestión que analizábamos. Lo mismo. Vale, pasamos a la siguiente, que Carlos nos pregunta, ¿se puede trasladar a un empleado que esté en su país a media jornada? Sí, en este caso sí. Si se trata de, por ejemplo, un permiso de traslado intraempresarial, siempre se puede aplicar a este permiso, aunque el trabajador en el país de destino, en la empresa, esté trabajando a media jornada. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es cuando una vez se desplace y venga a trabajar al territorio nacional, va a tener que cubrirse el salario mínimo interprofesional, como es lógico. Así que en principio no hay ningún inconveniente en que se realice solo una jornada parcial, una jornada intensiva en el país de origen, siempre y cuando se cumplan los requisitos aquí en España, con lo cual tendría que cubrirse todo el salario necesario en este caso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estoy viendo cuestiones, si os parece voy a intentar preguntaros una de cada bloque para así tocar todos los temas. En este caso Vale. veo una relacionada con los profesionales altamente cualificados. Es la siguiente. María pregunta, si doy de baja a un trabajador altamente cualificado, las consecuencias que tendría para la empresa y para el trabajador en caso de que se dé de baja a un trabajador altamente cualificado. Vale, en este caso, como os decía, el permiso de profesional altamente cualificado va directamente relacionado y es completamente dependiente de la existencia de la relación laboral. Cuando cesa la relación laboral, automáticamente el permiso de residencia y trabajo como altamente cualificado cesa. ¿Y esto qué implica?
Pues implica para el trabajador va a tener que, por un lado, comunicar ese fin de la relación laboral y, por otro, buscar una alternativa a su situación migratoria. Es decir, si quiere permanecer, puede obviamente pues, abandonar el país, pero si quiere permanecer en territorio español, en el plazo de 30 días va a tener que pensar a qué permiso puede encajar, en qué permiso puede encajar. Puede ser, por ejemplo, pues, con cuenta ajena, si contara con una oferta pues, general, sin esos requisitos de salario ni posición, o también podría modificarse directamente a otro permiso de altamente cualificado con otra empresa que quiera contratarle. En el caso de la empresa, la obligación, esto es muy importante porque muchas veces nos olvidamos un poco y pensamos, bueno, la empresa no tiene obligaciones. Bueno, la empresa dispone de 30 días también para comunicar el cese de la relación laboral. Esto es una obligación porque obviamente no es cuestión migratoria como regularidad, sino que si esta comunicación no se lleva a cabo ante la UGE, de la Unidad de Grandes Empresas, que es la administración competente en derecho migratorio en este caso, si no se lleva esta comunicación, la empresa puede tener problemas para futuras contrataciones en casos similares. Es decir, si no llevo a cabo la comunicación pertinente, puede ser que para la próxima contratación de un altamente cualificado, la UGE me ponga problemas. Por tanto, básicamente, comunicación por ambas partes y por parte del trabajador, modificación hacia otra situación migratoria. Genial. Bueno, veo que esto justo ha sido como una cuestión muy, muy personal. Os recuerdo que si tenéis algún tipo de necesidad concreta de algo que, bueno, que nosotros también pues necesitemos verlo con más calma, no dudéis en hacernos llegar ahora. También, bueno, veo que quedan 3 minutos. Antes de seguir con las siguientes preguntas, os quiero indicar que, bueno, al final del webinar vais a recibir un formulario, una encuesta para que, bueno, pues para que nos deis posibles ideas de futuros webinars, para que nos valoréis también. Entonces, bueno, os agradecemos que la respondáis. Siguiendo con las preguntas, he visto aquí que también, bueno, nos preguntan por tema de residencia para prácticas y Jason nos pregunta, si tengo un título obtenido fuera de España, ¿puedo solicitar el permiso de residencia para prácticas? Efectivamente, si la persona interesada en solicitar ese permiso de residencia para prácticas ha obtenido un título, por ejemplo, en Colombia, si lo ha obtenido en los 2 años previos a la solicitud, puede realizarlo sin ningún inconveniente. Puede ser un título que haya obtenido fuera de España o en España. Eso no sería inconveniente. Se podría hacer. Genial, perfecto. Pues bueno, Jason, esperemos que haberte aclarado la duda. Nos quedan nada, un minutito, entonces vamos a ir terminando. La siguiente cuestión sería también relacionada con permiso de estudios. ¿Cuál sería la situación de una persona que tiene permiso de estudios entre que finaliza los estudios y se tramita la solicitud de modificación del permiso a un permiso por cuenta ajena? No sé si me he explicado bien. A lo mejor os la repito o lo... Sí, es lo mismo, exactamente. Al final, lo que tiene que quedar claro es que si se presenta en tiempo y forma la modificación ante la Oficina de Extranjería competente, el extranjero ve prorrogados todos sus derechos tal y como le fueron concedidos con el permiso de estancia. Es decir, si esa persona tenía permiso de estancia con autorización laboral, podrá seguir trabajando hasta que obtenga la modificación, y si solo tiene el permiso de estancia, tendrá que pues solo estar en España hasta la obtención de la modificación. Es decir, literal, los derechos se prorrogan hasta que se obtienen los derechos del nuevo permiso. Perfecto, genial. Bueno, vamos a dar un giro porque de estancia de estudios, de permisos por estudios, vamos a pasar a altamente cualificados. Porque María nos pregunta que no entiende muy bien cuál es el salario mínimo para un profesional altamente cualificado. Si hay una cifra o no hay una cifra, dice que, bueno, que lo hemos comentado antes, pero debe ser que se ha quedado con la duda. Entonces, pues sí se va a poder resolver. Sí, la UGE los tiene publicados, ¿vale? Básicamente, para perfiles especialistas y técnicos son unos 41.000, no llega, pero bueno, nosotros siempre recomendamos un poquito más. Y para perfiles de dirección y managers o gerentes, siempre son 54.000 y pico, pues siempre recomendamos de 55 para arriba. Ojo que aquí lo que hablábamos, os he hecho una mención rápida antes, en función del perfil concreto del candidato, por ejemplo, la edad, ¿vale? La UGE prevé una reducción significativa, ¿vale? Que en este caso, de nuevo, os emplazo a eso, a que cada caso
sea, por estas cosas hablamos siempre de que es muy recomendable el análisis caso por caso, porque quizás no se le puede ofertar a un perfil 41.000, pero por su edad podemos llegar a acreditar un poquito menos y tendría éxito igualmente el permiso. Está publicado, la UGE siempre lo publica, esos criterios tan concretos los tiene publicados y en caso de cambiarlos a nivel anual también los publica. O sea, esto sería un ejemplo perfecto de que no todo es blanco-negro, sino que también hay grises y que cada caso depende de la situación concreta. Vale, tenemos más preguntas, pero bueno, es que se ha consumido el tiempo y tampoco queremos robaros más tiempo a los asistentes. Así que bueno, vamos a ir dando por concluido el webinar, no sin antes recordaros que, bueno, en vuestras pantallas podéis ver los datos de contacto de mis compañeras para que, bueno, en el caso de que tengáis algún tipo de necesidad, algún tipo de cuestión relacionada con, no solo ya con tema de contratación internacional, con temas de tipos de permisos de trabajo, sino con talento, movilidad internacional de trabajadores, análisis 360, etcétera, bueno, que no dudéis en escribirnos y nosotros os daremos respuesta lo antes posible. Dana Dunia, muchísimas gracias por venir. La verdad es que, bueno, yo creo que ha sido un webinar muy interesante. Hemos tenido bastante asistencia. Y bueno, también los asistentes, si tenéis algún compañero que no ha podido venir, pues ya os confirmo que os vamos a enviar la grabación, tanto la grabación como la presentación que hemos usado, os llegará mañana dentro de 24 horas. Así que la tendréis disponible también para verla, bueno, pues todas las veces que queráis. Y nada, con dicho esto, vamos a dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes y bueno, nos vemos a la próxima. Dana Dunia, muchas gracias también a vosotras. Gracias, Muchas gracias.